¿Sabes una cosa? Todos cometemos errores y una de las cosas más importantes que podemos hacer en la vida es aprender de esos errores que cometemos. Y justo de eso te quiero hablar en este episodio de hoy, de esos 7 errores más comunes que cometemos a la hora de vender. Esos 7 errores más comunes que, si sabes cuáles son y estás sistemáticamente aprendiendo de ellos, vas a conseguir obtener mejores resultados. Así que no me extiendo más y vamos allá. Comenzamos con este nuevo episodio. Hola y bienvenidos a el podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, llevo casi 30 años vendiendo y quiero compartir contigo a través de este podcast lo que he aprendido y continúo aprendiendo cada día para ser mejor profesional de las ventas, obtener mejores resultados y ser, ¿por qué no?, mejor persona, porque ya sabes que lo uno va unido a lo otro. ¿Estás preparado? Comenzamos con un nuevo episodio. Hola de nuevo y bienvenido a este episodio del podcast de las ventas. Antes de contarte más detenidamente cuáles son esos 7 errores más comunes que cometo y cometemos a la hora de vender y cómo los podemos de alguna manera evitar para conseguir obtener mejores resultados, quería hacerte una pequeña reflexión a raíz de un artículo que he leído hoy que he leído esta semana en la prensa. Ya sabéis que yo no leo mucha prensa, no veo muchos telediarios, prefiero invertir ese tiempo en consumir contenido no quiero decir de calidad, no quiero ofender a nadie, pero sí contenido que me aporte. Pero sin embargo, esta noticia en concreto, este artículo, esta entrevista, me la han hecho llegar, unos amigos a raíz de una conversación que habíamos tenido en un momento determinado, ¿no? No quiero hacer aquí ni martirizar a nadie ni nada por el estilo. Es de hecho una persona que a mí generalmente el contenido que publica me suele gustar, pero en esto en concreto discrepo, ¿no? Porque esta persona lo que acaba diciendo es que eso de tirar la toalla, de no tires la toalla es una chorrada y que no hay por qué, de hecho, el artículo termina diciendo que al final, para que hagáis una idea de por qué me ha removido tanto por dentro, ¿no? Y por qué os lo quiero contar y os quiero dar mi opinión. El artículo termina diciendo que al final cuando alguien ha estudiado y no ha tenido buenos resultados, ha hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y yo analizaba esa frase y la recordaba pensando en cuando yo era un poquito más joven y llegaba a casa y a lo mejor no había tenido la nota que yo quería o que mis padres esperaban de mí. Y decía, es que yo he estudiado, mamá, papá, yo es que he estudiado todo lo que tenía que estudiar. He estado horas estudiando y al final el resultado es el que hay. No puedo hacer nada más, ¿no? Esto lo hemos dicho todos en algún momento determinado de nuestra vida. Y la respuesta de mis padres probablemente sea muy parecida a la respuesta que recibiste de tus padres. Y vendría a ser algo del estilo a, pues no has estudiado lo suficiente cuando no has tenido el resultado que esperabas. Y estuve meditando, dando una vuelta y pensando a raíz de este artículo, que la verdad me ha removido bastante, ¿no? Porque no estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que dice. Y yo creo que transmití el mensaje de que, si has hecho lo que podías, pues ya está. Al final, si has hecho efectivamente todo, absolutamente todo lo que podías, y siendo sinceros, todos sabemos que no hacemos todo, absolutamente todo lo que podemos, pues quizás sí que es cierto que hasta ahí podías llegar. Aunque estoy convencida de que, al igual que estos 7 errores que vamos a ver ahora, del cual se puede aprender, si tú estás dispuesto a prestar atención a lo que estás haciendo y ver en qué te estás equivocando y mejorar, puedes obtener un resultado. En cualquiera de los casos, si has hecho absolutamente todo lo que podías y no has tenido el resultado que esperabas, pues a lo mejor es que efectivamente no puedes más. Pero de verdad queremos transmitir el mensaje de que si has hecho ya está, ¿no? Yo creo que no, que todos podemos dedicarle, y fíjate la palabra, dedicarle tiempo a aquello que queremos o que debemos o que estamos en la obligación de hacer para que el resultado sea el que queremos obtener. ¿Y por qué digo dedicar tiempo? Porque generalmente solemos confundir, esforzarse, sacrificarse y dedicarse. Y yo creo que efectivamente de estas 3, al igual que hablábamos el otro día en otro episodio hablando de seducir, cautivar, manipular y persuadir, algunas tienen sus aspectos positivos y otros los tienen bastante más peyorativos. Aquí también ocurre lo mismo. Cuando tú escuchas a alguien decir es que hay que sacrificarse, ya estás pensando automáticamente en todo aquello que vas a tener que dejar atrás para poder
conseguir el resultado y efectivamente cuando piensas en sacrificar estás pensando en no tengo ganas porque no, lo pongo en la balanza, coste-beneficio, no me interesa. Cuando hablo en esforzarse estás ya viendo, no sé, arrastrando un peso pesado por algún sitio y estás viendo que va a ser un esfuerzo físico, mental importante, va a suponerte mucho más trabajo del que quizás estés dispuesto a realizar. Pero sin embargo, cuando hablas de dedicarte, al final lo que estás haciendo es invertir tu tiempo, tu dinero, tus recursos en algo que quieres obtener. Por eso siempre digo que las palabras son importantes y aquí también es cierto que las palabras son importantes. Si tú tiras la toalla al segundo intento, pues probablemente no has hecho todo lo que tenías que hacer. Y si no, que se lo digan a Edison, que se lo digan al Colonel Sanders con Kentucky Fried Chicken, que se lo digan a cuántas personas que han intentado obtener algo y no lo han conseguido ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la quinta, ni a la 100, ni a las 200, ni a las 900, ni a las 9000. Al final han tardado bastante más tiempo de lo que esperaban en conseguir un resultado. ¿Y cuál es la diferencia? Que de cada vez que no han obtenido un resultado, han sacado una lección y han intentado aprender de ese error. A Edison le preguntaban que si no pensaba que con todos los intentos que llevaba para inventar la bombilla, si no había llegado el momento de tirar la toalla y dejar de intentar algo que a todas luces, nunca mejor dicho, parecía imposible. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta? Su respuesta fue que había descubierto, y aquí perdonadme porque no me ha dado tiempo a ver exactamente el número, pero creo que eran 9.900 formas de descubrir cómo no hacer una bombilla y que estaba cada vez más cerca de conseguir ese resultado. Y afortunadamente no tiró la toalla y continuó y avanzó. Porque gracias a eso, por ejemplo, pues puedes escuchar este podcast, puedes ver este podcast y tenemos todos luz en casa. Con esto te quiero decir que si tú ya has hecho realmente todo lo que podías hacer y crees que eso es lo que tienes que hacer y has aprendido de tus errores y sabes cómo tenías que hacerlo y a pesar de haber hecho todo lo correcto, todo lo que está en tu mano, absolutamente todo, no lo consigues, quizás tengas que replantearte ese objetivo. Pero si no has hecho todo lo que está en tu mano y crees que lo puedes hacer, no tires la toalla. No tires la toalla porque quizás un poquito más allá está aquello que estabas esperando. Y ahora ya, después de esta introducción que no tiene nada que ver con el contenido del podcast, pero que sí que me sentía como obligada de alguna manera yo misma a expresar esto porque me parece que todos podemos dedicarnos tiempo a aquello que queremos. Y yo te aseguro que si yo hubiese tirado la toalla al primer intento de podcast, pues no estaríamos ahora en este episodio ni en todo lo que llevamos. Y mira, hace poco me llegaba de iVoox el correo en el que hace un análisis del 2021 y hay pues casi 83.000 personas que habéis escuchado el podcast este año. 83.000 millones de gracias de verdad por haberlo escuchado. Pero si yo hubiese tirado el podcast al primer comentario negativo, a la primera vez que, si hubiese tirado la idea del podcast y lo tirado la toalla, a la primera vez que alguien me dijo se te va la voz, a la primera vez que alguien me dijo no creo que valgas para esto, al final probablemente no estaría aquí. Pero como yo sentía que lo podía hacer y además me lo estaba pasando muy bien haciéndolo, y créeme que le dedico muchas horas, no supone un esfuerzo, no supone un sacrificio porque lo hago desde el cariño y desde las ganas de hacerlo. Pero si hubiese hecho caso de eso y hubiese tirado la toalla, pues no estaría donde estamos, ni vos ni tú estarías ahora mismo escuchando o viendo este podcast. Así que, por favor, si es algo que tú crees que tienes que hacer y que estás haciéndolo y que estás disfrutando haciéndolo, continúa, porque un poco más para allá está de verdad el resultado. Recuerda que la resiliencia es aquello que nos permite, a pesar de las dificultades, continuar adelante. Y ahora vamos ya, sí, con esos 7 errores que te van a ayudar, cuando los conozcas y aprendas de ellos, a mejorar tus resultados, porque los errores lo que nos permiten es aprender. Y ya sabes que para mí la vida es un continuo aprendizaje. ¿Sabes cuál es el primer error que sueles cometer, que cometo y que cometemos todos a la hora de vender? No definir correctamente tu cliente ideal. Cuando tú no defines tu cliente ideal, y esto, bueno, ya lo tenéis un podcast específico en que os cuento cómo definirlo, pero cuando tú no defines tu cliente ideal, estás dirigiéndote a aquel que no está en condiciones de comprarte. Y ahí es donde vas a cometer la mayor parte de los errores. Porque si no te diriges a aquel que está en condiciones de comprarte, tiene el presupuesto para comprarte y además lo has cualificado para ello, no vas a venderle, porque no es la persona que tiene la necesidad o el problema que tú estás resolviendo.
Y es el primer error que tienes que evitar. No dirigirte a tu cliente ideal. Estos 7 errores que te voy a contar son parte resumida del contenido del curso Vende Más con Ética Comercial, que por cierto están las plazas abiertas, pero sobre todo te lo quiero contar para que veas que estos errores, cuando evitas cometerlos, te van a ayudar a tener mejor resultado. Y fíjate que el segundo error ya no es solo en no definir tu cliente ideal, sino es que encima además no tienes una estrategia. No has decidido cómo te vas a dirigir a ese cliente ideal. No sabes cuál es el resultado que quieres obtener. Y definir una estrategia tiene que tener una meta. La estrategia no es solo voy a mandar un correo, voy a hacer una campaña de Facebook Ads o de Google Ads o TikTok Ads. Da igual. No es solo definir cómo lo vas a hacer, es definir cómo lo vas a hacer para llegar a aquel objetivo. Parte de la estrategia es la meta en sí misma. Si tú no tienes una meta, por mucha estrategia que hagas, al final te vas a dispersar porque no sabes cuál de esos caminos es el que llega a aquella meta que tú has fijado. Así que definir la estrategia desde el punto de vista de la meta a la que quieres llegar y de todos los caminos y todas las opciones que tienes que analizar hasta que decides apostar, vamos a hacer esto, esto y esto, y lo planificas, que ese es el tercer error. El tercer error es que no planifico lo que voy a hacer. Por eso os conté, la semana pasada fue, ¿no? Hace 2 semanas os hice el podcast específico de cómo organizarse y cómo planificarse, porque si tú todo aquello que quieres hacer después no lo traspasas a tu agenda, no lo traspasas a la agenda de tu equipo, no planificas las tareas, las actividades que tienes que hacer, evidentemente no vas a obtener los resultados adecuados. Porque a todos nos gusta planificar, a todos nos gusta trazar una estrategia, a todos nos gusta hablar, pero luego hay que ejecutar. Y para mí, planificar y llevarlo a la agenda es el equivalente a ejecutarlo. Porque planificar teóricamente, pero no llevarlo a la agenda, es el equivalente a una buena idea que no pasa a la acción. Y ya sabes que la diferencia entre lo que tú tienes en mente y el resultado solo tiene una palabra y es la acción. Luego, esa acción tendrás que corregirla, depurarla o modificarla, pero está claro que si no tomas acción no vas a obtener el resultado. Y eso no es un error de la venta, esto es un error en general de la vida y de todo aquello que queremos hacer. Si tú quieres hacer algo, pero no tomas las medidas oportunas para hacerlo, no entras en acción, no lo vas a conseguir. ¿Sabes cuál es Te hemos hablado de que el primer error es no definir tu cliente ideal, no tener una estrategia. El tercero es no planificarlo. ¿Y sabes cuál es el cuarto? Pues el cuarto es algo que seguramente te va a poner un poco nervioso porque he hablado muchas veces de él y es no hacer puerta fría. Y la puerta fría, atención, no tiene que ser solo de la manera tradicional. Ya sabéis que hemos hablado mucho a lo largo de este año de la importancia de hacer puerta fría, pero también sabes que si quieres llegar a muchas más personas y mucho mejor cualificadas, también es muy importante utilizar la tecnología que tienes a tu disposición y cada vez es más sencilla. Y si no lo quieres hacer tú, también lo puedes externalizar para crearte un buen embudo de ventas, para poderte crear un buen funnel de ventas. No hacer puerta fría, para mí es uno de los errores más gordos que hay, porque ya sabes que los clientes son necesarios para poder pagar tus facturas, para cobrar tú, para dar un buen rendimiento. Los clientes son importantes. Y si quieres tener una buena salud, tienes que tener cada vez más clientes. Y no hacer puerta fría, para mí es uno de los errores más graves que hay a la hora de vender. Es lo único que te va a garantizar que continuamente están entrando nuevos clientes, porque la vida da muchas vueltas y ya sabes que igual que entra un cliente, también se puede ir un cliente. Y no porque hayas hecho algo malo, sino porque la vida cambia, cambian los procedimientos, hay un montón de cosas que pueden cambiar. Pero si tú no haces el esfuerzo, y esto es esfuerzo porque te va a costar, pero en realidad si tú no te dedicas a hacer puerta fría, no vas a tener ese resultado que tanto necesitas. Y si cometes este error, al final, en el largo plazo, porque esto a lo mejor no lo vas a ver tanto en el medio, pero sí, al cabo de un año, te vas a dar cuenta de que a lo mejor dependes de 2, 3 clientes y eso al final acaba de alguna manera encorsetándote y no puedes diversificar, no puedes hacer otro tipo de servicios o de productos porque estás tan enfocado ahí que estás muy del nicho. Y cuidado, que la especialización para mí también es muy importante. Pero también tienes que saber si eso que haces lo puedes dedicar a más clientes. Porque al final, ¿cuál es la clave para obtener mejores resultados? Ayudar más, servir más a más clientes. Y la única manera de
llegar a más clientes es haciendo puerta fría. Y te insisto, de la manera tradicional, de la manera automatizada al 100% o de la manera mixta, que dependiendo de lo que vendas probablemente sea la mejor combinación. Hacer un escenario mixto entre me cualifico a través de un embudo y lo atiendo en persona para darle ese mejor resultado, porque esa puerta fría ya no va a ser tan fría, quizás sea un poquito más cálida. ¿Y sabes cuál es el siguiente problema que tenemos? El siguiente error que se comete y que cometes y que no te está permitiendo obtener los resultados adecuados. Pues sí, no hacer seguimiento. Seguro que lo estabas suponiendo. No hacer seguimiento es uno de los errores también más habituales, porque ahí, cuando tienes un buen recurso, ahí está absolutamente todo disponible. Ahí vas a tener toda la información que necesitas. Si lo llevas al día, vas a poder saber a quién tienes que llamar y cuándo tienes que llamar. Si no lo llevas al día, si cometes el error de no llevar los registros al día, de no hacer un buen seguimiento, al final con lo que te vas a encontrar es con que no sabes qué es lo que tienes que hacer. Y si no sabes qué es lo que tienes que hacer, pues al final vas a acabar haciendo cosas que puede que sean urgentes y puede que no lo sean, pero desde luego no van a ser importantes porque no estás centrado en el core de tu trabajo, no estás centrado en el núcleo de aquello que tienes que realizar. Así que fíjate qué importantes son estos errores que hemos visto hasta ahora. No definir quién es tu cliente ideal, no tener una estrategia, no planificar, no hacer puerta fría. ¿Qué más hemos dicho? No hacer seguimiento. Y me quedan 2 errores. Y antes de decirte estos 2 errores, déjame que te cuente uno de ellos que para mí es muy importante. Quizás no es en el orden adecuado, hasta ahora te lo he contado un poco más ordenadamente, pero sí que este error para mí es uno de los más importantes y que está muy relacionado con algo que hemos hablado varias veces a lo largo del podcast, y es el tema de la confianza. Verás, y quizás con lo que te contaba en la introducción, ¿no? De al final de no respetarte a ti mismo, ¿no? Yo te contaba en la introducción o al principio cuando hablaba de este artículo que había leído, ¿no? De que si tú crees que es lo que tienes que hacer y estás avanzando al final, vas a obtener el resultado de una forma o de otra, dando una vuelta o dando la otra, ¿no? Pues, y eso lo haces porque tú sabes qué es lo que tienes que hacer y te estás respetando a ti mismo. Cuando tú te respetas a ti mismo, lo que transmites también es confianza y coherencia. Y créeme que transmitir confianza y coherencia, ya sabes lo importantísimo que es a la hora de vender. Y me dirás, Marta, pero ¿qué es eso? ¿Cómo no voy a respetarme a mí mismo? ¿Cómo no voy a respetar mi trabajo? Pues a veces nos pasa, porque estamos rodeados de más personas, afortunadamente, pero que también llega un momento en que te hacen dudar de si lo que estás haciendo es lo correcto. Te vas a encontrar con clientes que te van a decir que te estás equivocando y que lo tienes que hacer de otra forma. Te vas a encontrar con gente a tu alrededor que te está intentando cambiar tu manera de trabajar para que lo hagas de acorde a algo que quizás no sean tus valores. Si tú respetas tu manera de trabajar y le dices que no a un cliente cuando te está pidiendo algo que tú crees que no es lo que tienes que hacer, te estás respetando a ti mismo. Y lo que hemos hablado muchas veces, quizás en ese momento ese cliente puede que se enfade contigo, puede que no te compre en ese momento, pero si tú se lo has dicho las cosas, por supuesto con educación, y se lo has transmitido adecuadamente, probablemente al cabo de un tiempo, cuando eso se enfríe, a quien va a llamar cuando tenga algo que tú le puedas resolver es a ti. Porque tú has sido fiel a ti mismo, has sido coherente contigo mismo y has tenido la confianza en ti y la confianza en él como para decirle no a algo. Y eso es muy, muy importante. Yo creo que en esta era digital en la que quizás sea muy fácil insultar a alguien, no es muy fácil que alguien recibas un insulto, yo os puedo asegurar que afortunadamente recibo muchas opiniones positivas, mucha información positiva, pero también he recibido insultos y yo lo he tomado como parte del negocio. Me da mucha pena porque probablemente alguien por la calle no me insultaría como he recibido insultos en redes sociales, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que esto también, esta especie de anonimato que nos da Internet y nos da las redes sociales hace que la gente piensa que de alguna manera puedes decirle cualquier cosa a alguien porque no va a pasar nada. Pero si tú te respetas a ti mismo y estás tranquilo, respetas tu trabajo y sabes que lo estás haciendo dedicándole todas tus ganas, todo tu amor, todo tu propósito, todas tus ganas de hacer las cosas y alguien te da una opinión negativa
Si te da todo el mundo una opinión negativa de que así no es hay que hacerlo, efectivamente tienes que recapacitar. Pero porque alguien te diga que eso no es lo correcto, porque alguien te diga que así no, o porque alguien te intente hacer cambiar de opinión, si tú estás 100% convencido de eso y has tenido el respaldo de que mayoritariamente es lo correcto, al final, de alguna manera, te tienes que respetar. Y respetarte, de verdad, es tan importante, y no estoy hablando solo del trabajo, respetarse a uno mismo en la vida es la única manera de, uno, vivir contigo mismo a gusto y que duermas cada noche como un bebé, y dos, de que te respeten los demás. Porque si tú no te respetas, si tú no te quieres, nadie te va a respetar o nadie te va a querer. Y eso para mí es muy importante en el ámbito laboral y en la vida en general. Fijaos, el respeto es... Ojalá tuviésemos todos más en cuenta el respeto, empezando con el respeto a uno mismo, porque sería mucho más fácil que nos respetásemos a los demás. Pero tampoco quería un monográfico sobre el respeto. Pero fíjate qué error más grave cometemos cuando no nos respetamos, porque no nos permitimos ser nosotros mismos. No nos permitimos hacer las cosas como queremos y creemos que debemos hacerlas. Así que respétate, respeta tu trabajo, y aprende y sé permeable a los comentarios alrededor, pero solo aquellos comentarios que te permitan crecer, que te permitan dar un mejor servicio. Aquellos comentarios destructivos, pues intenta en la medida de lo posible que no te afecten, porque los vas a tener, pues sí, ojalá llegue un momento de verdad que me encantaría en el que nadie haga un comentario, una crítica destructiva. Las críticas deberían de ser siempre constructivas, porque así está claro que unos crecemos sobre el apoyo de los demás. Y entre nosotros, que podemos hacer siempre una comunidad de gente, rodéate de gente que te ayuda a crecer, y ya verás cómo al final vas a tener mejores resultados. ¿Y quieres saber cuál es el séptimo error? Pues te voy a contar cuál es el séptimo error. El séptimo error es también muy sencillo y muy de sentido común, ¿no? Y es no hacer una buena propuesta. Ya sabéis que cuando haces una propuesta tienes que hacerla acorde a lo que el cliente espera, acorde a los problemas que vas a solucionar, acorde a cómo vas a ayudar a tu cliente. Si no hacemos una buena propuesta, y generalmente no hacer una buena propuesta supone centrarnos más, volvemos a cambiar el foco, ¿no? Lo ponemos hacia adentro, te vas a centrar más en contar las bellezas de tu producto, de tu servicio, que en centrarte en contar cómo esos beneficios ayudan a tu cliente. Recuerda que si estás hablando con tu cliente ideal y le estás haciendo una buena propuesta, el índice de probabilidad que tu cliente te acabe comprando es muy alto. Pero si estás hablando con tu cliente ideal y le estás haciendo una mala propuesta, es posible que no te lo compre, aunque tenga la necesidad que tú solucionas, aunque tenga el dinero para comprar aquello, aunque esté 100% cualificado. Si tú al final le haces una mala propuesta, le va a costar tomar la decisión de compra. Y recuerda que tu labor es facilitar el tomar la decisión de compra. Nosotros, como vendedores, tú como comercial, como vendedor, como emprendedor, no vendes, ayudas a comprar. Y recuerda que a todo el mundo le encanta comprar. Y es mucho más fácil que alguien decida comprar cuando lo que le ponen por delante le gusta, le llena, le convence al 100% lo que tiene delante. Entonces ahí sí que va a tomar una buena decisión. No hacer una buena propuesta es el equivalente a no facilitar la vida a tu cliente. Y es el equivalente a perder oportunidades de ventas. Así que en el ciclo de venta completo, si te fijas los 7 errores, quitando el del respeto que hemos visto que es común en general a la vida, si hablamos de los otros 6 errores, si te fijas, estamos cubriendo prácticamente el ciclo de venta, ¿no? Estamos hablando de definir el cliente ideal, estamos hablando de definir el cliente ideal, estamos hablando de tener una estrategia, de tener una buena propuesta, de planificar, de hacer seguimiento y de hacer puerta fría. La puerta fría la podemos poner en cualquiera de los otros a lo largo de todo este proceso. Pero si no tenemos en cuenta todo esto, estos 7 errores que cometes, al final vas a obtener peores resultados. ¿Y esto significa que no voy a dejar de cometerlos? No, los vas a cometer porque todos somos humanos y afortunadamente cometemos errores que nos permiten mejorar. Pero tienes que poner en foco en estos 7 puntos para tener más probabilidades de minimizar esos errores y seguir avanzando para obtener mejores resultados, pero sobre todo para dar un mejor servicio a los demás, que al fin y al cabo de eso se trata la idea de vender, ¿no? De esto se trata el vender, ofrecer un mejor servicio a los demás.
Nada más, no me extiendo. Aprovecho este podcast en el que ya casi estamos, casi a punto de llegar a las Navidades para desearte unas felices fiestas. Os voy a hacer un episodio específico para Navidad, que me habéis pedido que os hable de libros y me estáis pidiendo que os lo prometí este año, pero como os conté, mi 2021 ha sido muy, muy entretenido. Que os hable también de cómo hacer una lectura rápida para que sea mucho más fácil, al menos aumentar la cantidad de lectura y que podamos de alguna manera sacar el máximo partido a esa información. Así que sí que vais a tener algún episodio adicional a este, en el que sí que os voy a hablar de libros interesantes que he leído a lo largo de este año y de cómo podéis aumentar la velocidad de lectura con 4 sencillos trucos para que obtengáis, pues eso, un mejor resultado y que 2022 sea un año que tengas aquellos propósitos bien pensados, bien organizados, que realmente te propongas. Muchas gracias, de verdad, 83.000 millones de gracias por estar ahí al otro lado, por apoyar siempre el podcast de las ventas y de verdad que te deseo que pases la mejor de las Navidades, porque el siguiente episodio ya sí que va a ser después de Navidad. Te deseo el mejor de los años y que de verdad tengas unas felices fiestas y unas felices ventas. Muchas gracias de verdad de nuevo y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obliga a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.